Hola, bienvenidos al podcast de Poesía Rioja, Poesía en la Red. Les habla Teo Basterra. Comenzamos con música de Paco de Lucía para recibir a nuestro invitado de hoy, un hombre realmente extraordinario. Por definirlo a la manera clásica, es como un hombre del Renacimiento. Ha sido maestro de educación física, músico, actor y director de teatro, estudioso de literatura, imparte talleres de poesía, ha hecho radio y televisión y además escribe y publica libros de relatos y poemas. Él es Miguel Correas Aneas. Bienvenido. Buenas tardes. Seguro que me he dejado alguna cosa de todas las que haces, pero bueno, a lo largo de la conversación iremos hablando y seguro que iremos conociendo todo ello. Si me permites, vamos a hacer un poco la presentación de lo que es un poco tu biografía para ir teniendo idea de todos tus movimientos, cambios. Miguel nació en Motril, Granada, ¿cierto? Sí, es. En los años seguramente más oscuros de la posguerra. Vivió su infancia en Salobreña y la juventud en Barcelona. Estudió en Allegui, Navarra, y volvió a Barcelona, donde terminó sus estudios en la especialidad de Ciencias Sociales y Humanas. En 1994 se asentó en Calahorra y ejerció de maestro de Educación Física en el Colegio Público La Estación de Arnedo, donde mantuvo una intensa actividad cultural. Es miembro fundador de la asociación Los Amigos de la Poesía de La Rioja Baja, de la que ha sido su presidente desde su fundación hasta 2008, 10 años nada menos. Ahora, retirado del mundo laboral obligatorio, tienes más tiempo para estar también en tu campo, tu regadío, en Zubielki, Navarra, e impartir talleres de poesía, asistir a clases de guitarra, laúd, haiku, bueno, una cantidad de cosas, de actividades que Miguel cuenta con ello en su vida, vamos, realmente una compleja mezcla de culturas y paisajes, Miguel. Cuéntanos cómo todo ese cambio influye. Pues un poco de la primera parte que has dicho, un poco semi-retirado. Prácticamente ahora estoy más dedicado fundamentalmente a las actividades poéticas que realiza la asociación, y ya un poco por la edad, un poco por el cansancio en parte, pues se va uno quitando de unos trabajos, y como dices, y es verdad, ahora quizás estoy, si me deja el cuerpo, estoy metido en lo que es el contacto con la naturaleza de una manera especial, que es el regadío, que es el trabajo, y que es algo maravilloso. Yo aconsejaría que alguien tuviese al menos 3 meses de estar en contacto, porque aprendes, bueno, si estás más, como en mi caso, aprendes lo que es la naturaleza y cómo funciona algo del año, cómo viene otra vez, las riadas últimas estas que han hecho en el río Ega. Es decir, es un mundo, diría yo, casi poético, casi mágico, ¿no? Visto desde mi perspectiva, supongo que desde un agricultor que se gana la vida con el campo, pues no, será un trauma el que venga una riada, pero para mí ha sido como una cosa nueva, como una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, pues la cosa va por ahí, por eso que sí que es verdad que hago actividades, pero que también pues va un poco uno, el tiempo le va haciendo un poco de mella, y ese ímpetu que se tiene, pues bueno, o haces otras cosas que antes, como dices, antes no se podía hacer y ahora lo puedes hacer. Todo siguiendo esa analogía con la naturaleza, esos cambios, esa multiplicidad de vivencias que has tenido en diferentes lugares, ¿a ti cómo lo sientes? ¿Te hace más universal o al revés, te hace un hombre sin raíces? No, me hace un hombre con mis raíces, porque las tengo, sé cuáles son, no las he perdido por suerte para mí, he podido cultivarlas en parte en Barcelona cuando estaba, es decir, yo el cante flamenco lo sigo, he ido a festivales, y quiere decir, y Andalucía y todo lo que es eso, pues lo vivo porque soy andaluz, de nacimiento y de formación en parte familiar, ¿no? Después vino el cultural, que fue en los escolares, que fue en Mataró, que fue en Alella, que fue en Moyá, que fue en Allegui, y después aquí. Entonces pues sí, pues un poco para mí, por las barreras autonómicas, esto pues no me dicen nada, es decir, me es igual estar en Barcelona, siento, vivo lo que fue allí, lo que me enseñaron, que yo llegué a Mataró sin saber leer y escribir, por lo tanto allí tengo una parte, mi Andalucía, que es donde amé a la naturaleza, porque viví hasta los 11 años en la naturaleza, ya que no iba al colegio, por lo tanto vivía por y para y comía casi de la naturaleza. Me fui también al Maresme, donde rodeado de lechugas, de claveles maravillosos que entonces se repartía para toda Europa, ahora eso todo son casas y fábricas,
Y después pues tuve la suerte de ir a Alella, al Castillo del Conde Borrell, con un lago, con un sitio maravilloso de los Condes de Barcelona. Después me voy a Moyà, precioso, y sobre todo vengo aquí a Llegui, a Navarra, en la Tierra Estella, y cómo no, pues últimamente, en los últimos años, compaginando esto, pues nada menos que en la Rioja Baja, ¿no? En el Cidacos, en lo que es esta parte nuestra tan bonita, que a algunos no le parece tan bonita, pero no todos son espectaculares montañas y grandes ríos. Yo pienso que hay unas cosas tan sencillas como son, pues Arnedillo con todas sus montañas de al lado, ese río Cidacos que aparece y desaparece, que es de los pocos que hay de ese tipo. Pues si eso no es poesía y tú la vives, por lo tanto, arraigado en todos y en cada sitio. Y por lo tanto, claro, mi forma de verlo es diferente a algunos. Como yo he estado en diferentes sitios, pues me siento más de todos los sitios que no de uno concreto. Eso quiero decir, que para ti todos esos cambios, más que marcarte o limitarte en tu vida, ha sido todo lo contrario. Un enriquecimiento continuo, constante, de diferentes culturas. Y personas. Personas, vivencias. Que bueno, todo paisajes. ¿De qué forma? Claro, porque esos años de juventud, que como hemos comentado antes, fueron en esos quizá los años más duros de esa posguerra tan terrible que hemos tenido, ¿condicionó de alguna forma también tu manera de ver el mundo? No, a mí no. A mí no, por una razón. A ver, cuando yo pongo que se vivía, es verdad, pero yo tuve la suerte de ser el último de los hermanos. El mayor me llevaba 20 años, y cuando yo ya vivía eso, mis hermanos ya trabajaban. Mi padre era carbonero y trabajaban con él. Por lo tanto, lo que es pasar hambre física no llegué a pasar, porque además tuve la suerte de estar en un sitio privilegiado, como es la Vega de Motril y Salobreña, en la que en toda la parte del año puedes comer de la naturaleza. Hasta en el invierno más crudo hay habas, guisantes, etcétera, pasando por la caña de azúcar, como digo en un poema, pero después ya cuando llega la primavera, aquello es maravilloso. Allí tienes comida en el campo, de todo, hasta si quieres puedes ir a buscar aquellos espárragos silvestres salvajes que tienen, tan buenos, y que se hace esto. Entonces, realmente yo he tenido la suerte de haber estado tanto con la naturaleza y ser en un sitio tan rico en ese aspecto, que bueno, después me fui a Mataró y ya cambió todo, porque allí ya se trabajaba más industrial. Claro, ya eran los años, vida. Y enseguida empezó la parte de cambio de vida, el año 58, 60, y ya el boom de la construcción, fue diferente, porque unos 10 años antes muchos andaluces tuvieron que volver, pero cuando nosotros vinimos empezó todo lo que era el lanzamiento industrial. Desaparecieron fábricas de textiles, verdad, pero la construcción y otros accesorios, aquello fue tremendo. Por lo tanto, sí, pero no. Es decir, conozco la miseria, la he vivido al lado, la he vivido en personas al lado, pero en mi caso, pues pobres, pero no esa pobreza tan terrible. Ese cambio del campo a la ciudad quizá fue ahí donde, en ese de nuevo renacimiento cultural que encontraste en la ciudad, tuviste ese contacto con la literatura. Claro. ¿Partió de ahí, en ese momento? Partí de ahí porque tuve la suerte de que le obligaron a mi padre que yo fuese a los Escolapios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los Escolapios en aquella época eran gente bastante avanzada, y allí pues te daban la cultura. Digo que dentro de las órdenes religiosas que había, ellos eran los que más estaban, ya así, de escuelas pías, ¿no?, con los pobres. Y entonces pues yo empecé a hacer comercio. Para entrar enseguida, los que teníamos comercio podíamos entrar en la banca y en los comercios y en las fábricas, que había muchas. Entonces ahí yo me cambió. Es decir, yo ya empecé a estudiar, hice el comercio, no terminé porque me fui con los Escolapios a estudiar el bachiller, y a partir de ahí, desde el año 63 hasta el 70, yo estoy 7 años estudiando con los Escolapios. Cuando mi vida cultural ahí se amplió mucho, porque después estudié filosofía con ellos. Y ahí comenzaste a escribir, a escribir poemas. ¿Para ti la poesía qué significaba? ¿Una forma de rebeldía o era una forma de expresión interior tuya? Al principio es que tuve una época, un primer contacto por los estudios que hacía, pues tenías en contacto con lo que te da la literatura. Pero después, como digo, no me he traído el libro, pero hubiese sido bonito. Es el libro de Ramón Castelltor, El Escolapio, en la que entré más personal, porque una cosa es Lope de Vega, que lee, y otra cosa un libro de una persona que casi conoces, ¿no? Y entonces ahí pues había poemas y había haikus, había estancas. Estoy hablando del año 1963-64, en que ya empecé a hacer bachiller, hasta cuarto allí, y hay un contacto ya más cercano con la poesía.
y entonces a mí me empezó a atraer más que otro género, ¿no? Y después se da el avance ya cuando estoy allí 4 años, te vas ya formando, te vas haciendo ese ambiente, pero escribir allí no llegué a escribir porque tenía 15 años, 16, no. Era más formación, lecturas, asimilar toda esa de canciones y de todo. Fue después cuando ya llegué a Tierra Estella, a Yegui, cuando ya a partir de ahí sí que entro muy en contacto ya con la poesía, con los poetas, que desde Mistral hasta los clásicos, y fundamentalmente y por encima de todos había poetas que no estaban al abasto como ahora, pero la parte más o menos no tan comprometida de la poesía, pues sí que estaba en contacto con los clásicos y con los modernos, y sobre todo ahí fue mi gran descubrimiento de Federico García Lorca. Ajá. Que casi escribía como Federico García Lorca. Un mimetismo. No está mal el modelo. ¿Podemos escuchar un poema tuyo, uno de tus poemas? Pues uno que se refiere al cambio que hice entre el mar y la adaptación, como le pasó a Machado cuando iba a Soria, a los que veníamos del mar, llegar aquí y ver solo montañas y eso que casi te caían encima, pues fue un choque tremendo, ¿no? Y como él, me costó casi 3 o 4 años en poder adaptarme a este nuevo ambiente. Y salió el libro que tiene nombre el poema del libro Lejos del mar, y dice así: lejos del mar la mar, mar de mis sueños, mar de mis fantasías, mar de mis ilusiones. Lejos del mar la tierra, tierra de cara rojiza, tierra de ríos fructíferos, de ríos silenciosos, de ríos maternales. Lejos del mar, el agua dulce, y yo marinero en los pantanos, en las charcas, en los ríos, en las yasas. Lejos del mar, marinero, marinero de agua dulce, navegando río abajo hasta llegar a la mar, hasta descansar en ella, hasta fundirme con ella, hasta llegar a ser ella. Lejos del mar, la mar. Y esta última estrofa es la que me gustaría, que me echasen las cenizas en el Ega o en el Cidacos y que pudiese ir al Mediterráneo. Y una parte, si pueden, si tienen de esto, algunos, si de acuerdo o lo saben, que me llevasen al Peñón de Salobreña allí, para poder estar. Impresionante. Miguel, si no me equivoco, tienes 4 libros publicados, 4 de poemas y 1 de relatos y cuentos. Sí. ¿Es correcto? Bueno, además de tener una obra dispersa por ahí en diversas publicaciones. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de mi biografía poética, pero yo tengo el triple de escrito en prosa, lo cual casi muchos no la conocen, pero yo escribo mucho en prosa. Un día hablaremos en prosa, de esa parte un poco oculta, desconocida. Desconocida, es muy desconocida. La mantengo desconocida. Centrándonos un poco en la poesía, para ti, publicar, ¿qué significa? Es decir, tener la obra impresa, ¿qué significa? ¿Qué quieres expresar con cada libro? ¿Un momento concreto de tu vida? Pues hombre, publicar es un poco de vanidad, en parte, el que los demás puedan dedicar un rato a leerte a ti, pero también es con la idea de que la poesía no tiene que quedar en un cajón. Eso le pasó a Pessoa, al gran Pessoa, pero los demás pues necesitamos un poco, pues que nos adulen un poco, ¿no? O que nos conozcan, depende de lo que hay. Y entonces la poesía tiene que ser, y más la mía, que bastante va en la línea más o menos social, pues un poco no de lucha, pero sí en esa parte de ahí. Es decir, para mí la poesía es los sentimientos que tiene. Por eso hago tan poca poesía, porque para mí un poema es un drama en parte. Escribo muy poco y tiene que ser una cosa que me diga mucho, porque si no es imposible y por encargo no puedo hacer poesía. Entonces, entre las muchas actividades que he tenido de todo tipo, no me ha permitido escribir mucho, pero no me importa, porque realmente creo que los sentimientos que he tenido en un momento dado lo he expresado en poesía. Poemas. Es un poco así. Hay quien tiene mucha facilidad, yo es que no la tenga o la tengo, pero que para mí no es una cosa absorbente, es algo más en mi vida, importante, pero algo más. Tu último libro, Contraviento, está dividido en 3 partes: tierra, ausencias y memoria. Para ti eso es una declaración de intereses, es decir, de los aspectos por los que vale la pena luchar. Pues sí, tierra, porque